Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del ENEOS Sustina 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. ENEOS es un fabricante japonés relativamente poco conocido aquí en Europa, pero que poco a poco se va abriendo mercado. Actualmente su sede dentro de la Unión Europea se encuentra en Reino Unido. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante declara que se trata de un 5W40, cumple de manera oficial con la norma API SN y en cuanto a la CA homologa de manera oficial la CA C3 A3B4. En cuanto a homologaciones de fabricantes no homologa ninguna norma. En cuanto a las propiedades físicas, indica que tiene una densidad de 0,847, viscosidad cinemática 40 grados 75,3 y viscosidad cinemática 100 grados 13,3, valores típicos comparados con otros 5W40. En cuanto al índice de viscosidad, 180, un buen valor, punto de inflamación 234 grados, valor promedio, punto de congelación 45 grados, ni excesivamente alto ni excesivamente bajo, número ácido, lo que es el TAN, indica un valor 2 y en cuanto al TBN indica un valor 6. El TBN, la alcalinidad que tiene el aceite, que es la capacidad de detergencia y neutralización. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Me ha sorprendido bastante que en este caso el fabricante indica que no hay ningún tipo de compuesto que sea tóxico o perjudicial para la salud. He estado buscando en otras páginas web también pertenecientes a ENEOS pero de otros países y he localizado esta otra hoja de seguridad. En esta hoja de seguridad aparece que tiene una concentración de base comprendida entre un 70 y un 80% ligado a un CAS 74869-22-0. Este CAS la verdad me es totalmente nuevo y desconocido, no sé exactamente cómo se formula esta base y he estado investigando un poco acerca de cómo producen los aceites este fabricante. ENEOS a este tipo de base, de la cual tiene la patente, la nombra W base. Este tipo de base, por lo que he podido investigar, parece ser que se obtiene con un sistema parecido al que pudiera ser el GTL como utiliza Shell o Mobil 1. Al ser una base que no se obtiene directamente del hidrocraqueo, tampoco lleva polialfaolina y tampoco se trata de un éster, pues no nos queda otra que encasillarla en el grupo 3+. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 77,38, viscosidad cinemática 100 grados. La viscosidad 40 grados es un chirripiquitín por encima de lo declarado por el fabricante y la viscosidad 100 grados prácticamente clavado. El índice de viscosidad indica 172, es un par de puntos por debajo de lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados y estas al no coincidir plenamente por lo declarado por el fabricante, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, da un valor de 9,94. Tratándose de un aceite Mid-Saps es todo un récord. A día de hoy creo que es el aceite Mid-Saps con el TBN más alto que hemos visto hasta ahora. El TAN, que es la acidez inicial, arroja un valor 1,4, también un valor muy bajo. Tanto el TBN como el TAN en el análisis de laboratorio han arrojado bastante mejor resultados que lo declarado por el fabricante. Aquí siempre lo importante es que la diferencia entre la alcalinidad, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible. Con el paso de los kilómetros, conforme el aceite vaya acumulando tiempo, suciedad, ácido formado en la quema del combustible, la alcalinidad, lo que es el TBN, se va a ir reduciendo y la acidez va a ir aumentando. Llegará al punto en que la alcalinidad sea igual o inferior a la acidez y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Hay otros factores a tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de aceite, como puede ser que la viscosidad 100 grados haya variado en exceso, tanto al alza como a la baja, que algún aditivo se haya agotado prácticamente por completo, exceso de acumulación de metales producida por el desgaste, así como contaminación del propio aceite por agua o combustible. Pero en la mayoría de los casos, si el motor funciona como debe, el primero en hacer saltar la alarma, entre comillas, es el TBN y el TAN. Y seguimos con el análisis.
Concentración de cenizas 0,84, podemos comprender que se trata de una CaC3 pese a que impone un límite máximo de 0,8. Punto de congelación 42 grados bajo cero, 3 grados de diferencia con respecto a lo declarado por el fabricante, y en cuanto al punto de inflamación 234 ha dado exactamente con lo que indica el fabricante. La capacidad de bombeo así como el NOAC no se ha medido en este análisis, y en cuanto al azufre da 0,141, también nuevo récord en el canal de aceite con la concentración más baja de azufre. El azufre como tal es un aditivo inherentemente ligado al ZDDP. El propio ZDDP lleva azufre. Entonces todos los aceites llevan un poco de azufre, ya sea derivado de la propia base o derivado del propio paquete de aditivos. ¿Interesa que sea bajo? Sí, pero azufre cero no interesa porque es necesario. En este aceite concreto cumpliría incluso con los límites que establece la norma CaC1 o C4. Dichas normas tienen un límite máximo de concentración de azufre de 0,2, la norma CaC2, C3 y C5 tiene un límite máximo de 0,3 y los aceites full saps, como puede ser una 3B4 o una 5B5, tiene un límite máximo de azufre de 0,5. Con esta concentración tan baja de azufre y viendo el paquete de aditivos que es relativamente rico, podemos deducir que la base utilizada es muy pura y muy limpia. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al apartado de los aditivos, empezamos con el molibdeno 142 ppm, no es excesivo pero sí que se puede considerar que está en la parte media alta de la tabla comparado con otros aceites que llevamos visto hasta ahora. Hay fabricantes que el molibdeno no lo utilizan, otros que optan por poner concentraciones pequeñas en torno a 60, 80, 90, otros fabricantes sí hemos visto que utilizan 250, 500, 800, 1000, pero 142 se puede considerar eso, que está en la parte media de la tabla. El molibdeno es un modificador de fricción y su principal función es reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antioxidante y principalmente antidesgaste, 765 ppm de fósforo, valor promedio, y zinc 589, quizás relativamente bajo comparado con otros modelos equivalentes. Boro 78 ppm, hace función de dispersante, y magnesio, que es un aditivo detergente y neutralizante, lleva 13, que es poco más que homeopático. En cuanto al calcio, aditivo neutralizante y detergente, 2133, tratándose de un aceite mid-saps, como es este caso, una CaC3, su concentración es relativamente elevada. Como norma general, en este tipo de aceites, mid-saps a CaC3, la concentración de calcio suele estar comprendida entre 1500, 1800 y 2000. Los aceites full saps, como suelen ser los A3B4 o los A5B5, es común ver concentraciones de 2500, 2800, 3000 e incluso 3500. Debido a esta concentración relativamente alta de calcio, teniendo en cuenta de que se trata de una CaC3, es que consigue un TBN también bastante alto, 9,9, valor típico de otros aceites full saps. El wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, no se han medido, desconozco si este fabricante lo utiliza. El wolframio y el titanio son aditivos antioxidantes y antidesgaste que tienen la peculiaridad que trabajan sobre todo a elevadas cargas y temperaturas. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 10,8, con esto directa e indirectamente podemos deducir de que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado éster, perteneciente al grupo 5. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base del aceite, así como un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta en este tipo de gráfica es la cresta que se forma en 1750, así como la cresta que se forma en 722. La cresta que se forma en 1750 da un pequeñísimo pico, podemos entender que algunos de los aditivos que ha utilizado el fabricante van diluidos en éster, pero no que se ha utilizado el éster como tal para la formulación de la base. La cresta que se forma en 722 está muy próximo a 1, pero no lo supera, señal de que para la formulación de este aceite el fabricado ha utilizado una base predominante perteneciente al grupo 3. En este caso, que indica un CAS, la ficha de seguridad un tanto peculiar y por lo que he podido ver, lo más probable es que se trate de un grupo 3+.
Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar el uso de la base que se ha utilizado, una base en principio todo apunta a que es GTL, Grupo 3 Plus, la mayoría de fabricantes suele utilizar base HC. En cuanto a las propiedades físicas que ha dado los resultados de laboratorio en comparación con la ficha técnica declarada por el fabricante es muy fiel. En cuanto al TBN y al TAN, ha dado muy buenos resultados, muy superiores a lo declarado por el fabricante y muy por encima de todos, y repito, todos los mid-subs que llevamos visto hasta ahora en el canal. Como comento, el TBN ha dado un valor de récord tratándose de un aceite mid-sub, por encima incluso de algunos full-subs, y en cuanto a la concentración de azufre, otro récord es la concentración más baja que llevamos visto hasta ahora. Es por esa tan baja concentración de azufre unido a un paquete de aditivos que se puede considerar bastante moderno y rico que la base utilizada es derivada de algún tipo de gas. El paquete de aditivos muy completo, bastante moderno, si bien es cierto el zinc es relativamente bajo comparado con otros aceites que llevamos visto hasta ahora, pero sigue teniendo una concentración bastante prudente y en general tiene este aceite unas muy buenas propiedades, todos los datos que ha dado muy correctos y muy competitivo. En cuanto al precio, quizás es la parte donde más cogea este aceite. No es fácil de conseguir aquí a nivel nacional, este modelo en concreto, el Sustina 5W40, solo lo he visto a través de vendedores de Buy o de Amazon, así como también a alguna tienda online pero del extranjero. Y el precio que he visto por el envase de 4 litros está entre 42 y 50 euros aproximadamente. Si bien es cierto que este aceite no tiene ninguna carencia, todo lo contrario, tiene muy buenas propiedades, no hay que olvidar que la base utilizada pertenece al Grupo 3 Plus. Entonces, sumando los 4 litros más un litro por separado para tener 5 litros, que es prácticamente la cantidad que llevan la gran mayoría de motores que hay a día de hoy en el mercado, prácticamente se te va a ir a unos 60 euros o quizá algo más con los gastos de envío si lo tienes que traer de fuera. Ya entre 60 y 65 euros considero que hay mejores opciones con altas concentraciones de PAO, incluso PAO con un chorrín de éster. Resumen del tocho para tener como conclusión final, es un buen aceite pero el precio lo veo excesivo. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, en la descripción te dejo el enlace, es completamente público, ya somos más de 100, hay usuarios de España, hay usuarios de Portugal, hay usuarios de Italia, hay usuarios de países de Sudamérica, así que anímate y métete dentro. Ahí estamos constantemente hablando del tema de aceites, de recambios, de filtros, de herramientas, de truquillos de mecánica, de ofertas de tiendas, etc. Y por tu parte puedes ayudar mucho al canal dándole un buen like y compartiéndolo, que seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica. Y ahora sí, hasta aquí el final del vídeo, dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.